El día que recibí la carta de admisión de la Universidad de Yale, mi prima se arrodilló frente a mí agarrándose el estómago, diciendo que estaba embarazada del hijo de mi novio y rogándome que los dejara estar juntos. Casi me parto de risa. Me había estado preguntando cómo romper el compromiso con ese cabrón. ¿No es mejor graduarse de una escuela prestigiosa, heredar la fortuna familiar y convertirse en multimillonario? Los hombres solo ralentizarían mi generación de dinero, después de morir. Por exceso de trabajo, renací. En el momento en que abrí los ojos me encontré con un par de ojos lastimosamente suplicantes. Mi prima Susan estaba parada en mi puerta con un sencillo vestido blanco, cargando una maleta grande. Esto fue un mes antes de los exámenes de ingreso a la universidad. Mi prima mayor Susan, una estudiante de tercer año en la universidad, vino a mi casa con la excusa de que estaba cerca de su escuela. Susan, ¿por qué no le dijiste a tu tío antes? Te habría recogido. Mi padre me empujó a un lado, jaló a Susan adentro y luego la acomodó en mi habitación, frotando mi brazo dolorido donde papá había chocado conmigo. Entrecerré los ojos. ¿Cómo manejé esto en mi vida pasada? El recuerdo abrasador regresó fácilmente. Mi orgullo no me dejó ceder la habitación, así que tuve una gran pelea con mi padre y terminé recibiendo una fuerte bofetada en la cara. Esto hizo que mi madre estallara en mi padre, convirtiendo su ya frágil relación en un castillo de naipes. No solo eso, sino que después, Susan comenzó a tener todo tipo de cosas inapropiadas con mi novio Kevin. No dispuesta a dejar que Susan me quitara todo, no podía concentrarme en estudiando, consumida por pensamientos de cómo hacer que Susan se fuera de mi casa y se alejara de mi novio. Como resultado, a pesar de ser una estudiante sobresaliente desde la infancia, obtuve malos resultados en los exámenes de ingreso a la universidad y solo pude calificar para la escuela vocacional. Más tarde, mis padres se divorciaron y me quedé con mi padre. Susan me incriminó por empujarla por las escaleras y mi padre me echó de la casa. Susan se casó con Kevin, que provenía de una familia igualmente adinerada. Con la dote de 10 millones que mi padre le dio, después de graduarse de la universidad, no pude encontrar un trabajo adecuado y terminé trabajando en una línea de ensamblaje de una fábrica, donde morí por exceso de trabajo. Renací. Voluntariamente renuncié a mi dormitorio y me mudé al ático en el tercer piso, no porque tuviera miedo, sino porque necesitaba aprovechar la oportunidad del examen de ingreso a la universidad. Mis experiencias de vidas pasadas me enseñaron que ser fuerte uno mismo es lo que más importa. Vivo sola en el tercer piso, disfrutando de una tranquilidad perfecta. Estudio hasta altas horas de la noche todos los días. Fingí no notar todas las pequeñas interacciones entre Susan y Kevin. Finalmente, la universidad, los exámenes de ingreso habían terminado y obtuve una puntuación lo suficientemente alta como para que Yale y la Universidad de Pekín se pelearan por mí. Al final elegí Yale. Solo cuando recibí la carta de admisión de Yale, mi corazón ansioso finalmente se calmó. Abrí la ventana del ático y exhalé un suspiro prolongado. Ahora es hora de ajustar cuentas entre Susan, Kevin, mi padre y yo. Cuando bajé las escaleras, vi a Susan acurrucada en los brazos de Kevin, sonriendo tímidamente. Al verme, Kevin apartó a Susan de inmediato y caminó hacia mí. Hannah, por fin has bajado. Has estado demasiado ocupada estudiando últimamente como para prestarme atención. De ahora en adelante será mejor que me lo compenses. Mientras hablaba, Kevin extendió la mano para agarrar la mía. Di un paso atrás, poniendo algo de distancia entre nosotros. Pero parece que ya tienes a alguien a tu lado. Miré fijamente a Susan. Tras un breve momento de incomodidad, Kevin recuperó la compostura y dijo con fingida indiferencia. Diana, ¿en qué tonterías estás pensando? Solo he sido cercano a Susan porque es tu prima. Sus bruscas palabras dejaron a Susan pálida. Curvé los labios con deleite. En cambio, Kevin y yo nos unimos a través de un matrimonio concertado entre familias adineradas, un compromiso infantil establecido desde la infancia. Por eso en mi vida pasada, siempre traté a Kevin como mi futuro esposo, haciéndolo insoportable cuando Susan me lo robó. En este punto de mi vida anterior, a pesar de mi desesperada interferencia, Kevin y Susan ya se habían enamorado profundamente y ahora, quizás porque ya no sirvo de catalizador, Kevin sigue saliendo en secreto con Susan a mis espaldas, mientras que seguirle el juego a Kevin podría incomodar a Susan. Me disgusta aún más. ¿Cómo puedo terminar mi compromiso con Kevin lo antes posible? Perdido en mis pensamientos, rápidamente se me ocurrió una idea. Miré a Kevin con ternura afectuosa. Ya que me casaré contigo tarde o temprano de todos modos, ¿por qué no nos casamos ahora, casados? Susan fue la primera en exclamar en estado de shock. ¿Qué pasa, prima?
¿No lo apruebas, o tal vez, te gustaría tomar mi lugar y casarte con Kevin tú misma? Las palabras que golpearon directamente su corazón hicieron temblar los labios de Susan, dejándola sin palabras. La expresión de Kevin también se volvió algo incómoda. Claramente aún no se había saciado de los placeres de jugar a ambos lados. Al ver esto, yo decidí echar más leña al fuego. Kevin, entré en la Universidad de Yale, mi tía estaría encantada si lo supiera. ¿Realmente entraste en Yale? Los ojos de Kevin se iluminaron al verme asentir, su rostro estalló de alegría salvaje. Espera aquí, me voy a casa ahora mismo a contárselo a mi madre. La familia James había hecho su fortuna en el negocio de la minería del carbón años antes. Aunque el comercio del carbón disminuyó más tarde, su riqueza familiar siguió siendo sustancial y habían invertido en varias otras empresas. A pesar de su riqueza, ninguno de sus hijos había llegado a mucho académicamente. La persona más educada de su familia era Kevin, 3 años mayor que yo. Entró en la sociedad directamente después de la escuela secundaria sin ir a la universidad. Debido a esto, la familia James a menudo se convirtió en el tema de críticas susurradas a sus espaldas. Etiquetado como nuevo rico que carece de sofisticación, cuanto más le falta algo a uno, más lo presume. Donde quiera que vaya madre James, se jacta de mis excelentes calificaciones, ahora que me han admitido en la Universidad de Yale. Seguramente espera que me case pronto con un miembro de la familia James. Tan pronto como Kevin salió de mi casa, Susan no pudo contenerse más, agarrándose el estómago, se arrodilló ante mí. Diana, te he hecho daño, estoy embarazada del hijo de Kevin, lo sé. Después de todo, los condones que usaron Kevin y Susan habían sido perforados en secreto por mí de antemano con una aguja. Mis palabras firmes silenciaron abruptamente los sollozos de Susan. ¿Cómo puedes saberlo? Con una ligera curva de mis labios, no dije nada y subí las escaleras. Parece que hay una dura batalla por delante esta tarde, necesito descansar bien y recargar mi energía. Van. Me desperté sobresaltado por golpes violentos, luego vino la voz furiosa de mi padre fuera de la puerta. Encerrándote en casa. Todo lo que hacer es estudiar y dormir. Bien podría haber criado un cerdo, porque no puedes ser más como tu prima. Se levanta temprano todos los días para cocinar y, frunciendo el ceño ligeramente, caminé directo a la puerta y la abrí. Viendo mi rostro inexpresivo, la incesante charla de mi padre se detuvo abruptamente. Luego, la ira coloreó sus rasgos. Maldita sea niña, ¿cómo te atreves a mirarme así? Mientras hablaba, sus manos se balancearon hacia mí. Bajé rápidamente las escaleras, dejando que su bofetada se encontrara con el aire vacío. Abajo, el padre James, la madre James y Kevin se reían a carcajadas. Sus sonrisas se ensancharon varias veces al verme. Susan, que estaba sirviéndote cerca. Tenía lágrimas en los ojos. Parecía que la familia James aún no se había enterado del embarazo de Susan. TSK. Pensé que Susan era tan capaz. No, nunca esperé que tuviera que exponer este asunto yo mismo. Tía. Me acerqué a la madre de James. La señora James inmediatamente vio la carta de admisión de la Universidad de Yale en mi mano, y la tomó para examinarla de cerca. Luego le pasó la carta al señor James y me agarró la mano y dijo, nuestra Diana es tan excepcional, te adoro absolutamente. Cuando mi padre bajó las escaleras, ella no podía esperar para decirle, futuro cuñado, Kevin ya tiene 20 y tantos años y Diana ha alcanzado la mayoría de edad. ¿Por qué no celebramos la boda primero y registramos el matrimonio después? La posición social de la familia James superó a la nuestra. Después de escuchar las palabras de la señora James, mi padre dejó de lado temporalmente su insatisfacción conmigo y forzó una sonrisa. Por supuesto, eso es maravilloso. Entonces, ¿cuándo cree que sería un buen momento para que fijemos la fecha? Viendo al señor y la señora James y a mi padre ya discutiendo las fechas de la boda para mí y Kevin, no pude evitar encontrarlo ridículo. Mi madre ni siquiera había regresado del trabajo todavía, estaban ignorando descaradamente su presencia. Mirando a Susan a su lado, sus ojos estaban fijos en Kevin, que normalmente se derretiría ante la sonrisa de Susan, ahora estaba sentado derecho, ignorando por completo sus sutiles indirectas. TSK, frente al lucro, su amor parecía no contar para nada. ¿Qué tal si fijamos la boda para el próximo mes, antes de que Diana empiece la escuela? Me suena bien, señor y señora. James inmediatamente estuvo de acuerdo con mi padre. Fue entonces cuando hablé, tía, yo también quiero casarme con Kevin, pero dije, lanzando una mirada acusadora a Susan antes de continuar lastimeramente. Pero en realidad fue a mis espaldas para seducir a Kevin, e incluso está embarazada de su hijo ahora. Mis palabras enviaron ondas de choque a través de todos los presentes. Hannah, ¿te equivocas? Es tu prima. Ojalá me equivocara también, pero ella misma me lo dijo no hace mucho. En este momento,
Las gotas para los ojos que me había aplicado antes finalmente tuvieron la oportunidad de fluir, las lágrimas cayeron con un plop. Bajé la cabeza fingiendo llorar mientras miraba a Susan de reojo. Entre los 3 hermanos Smith, solo mi padre logró ingresar a la universidad y se casó con mi madre. Con la ayuda de las conexiones familiares de mi madre, fundó Smith Corporation. Pero ¿quién realmente tenía el poder siempre fue mi madre? Mi padre era solo un presidente figurativo. En cuanto a las familias de los hermanos mayores y menores de mi padre, aunque sus vidas mejoraron considerablemente gracias al discreto apoyo de mi padre, no podían compararse con las nuestras. Susan me había envidiado desde la infancia. Se lo había dicho tan claramente, si Susan no hubiera aprovechado esta oportunidad de casarse con alguien rico, le habría perdido todo el respeto. Por suerte, esta vez no me decepcionó. Ante la mirada de todos, Susan se arrodilló ante los padres de James, tío y tía. Kevin y yo estamos realmente enamorados. Antes de que el señor y la señora James pudieran reaccionar, Kevin ya se había puesto de pie con impaciencia. Claramente tomé medidas de seguridad. ¿Cómo es posible que estés embarazada? Con esa sola frase, confirmó la verdad del asunto. Kevin, yo tampoco sé cómo sucedió esto. ¿No dijiste que no te gustaba Diana en absoluto, que era aburrida y rígida, que romperías el compromiso con ella tarde o temprano para estar con? Yo incluso dijiste, cállate la boca, impaciente. Kevin abofeteó a Susan en la cara. Al segundo siguiente, el padre de James le dio una patada en el estómago a Kevin. Maldito bastardo, has deshonrado a nuestra familia, James. ¿Por qué estás golpeando a nuestro hijo?, protestó la madre de James. Claramente es esa zorra de Susan quien lo sedujo, ella es la que debería ser golpeada. La madre de James agarró a Susan por el pelo. Mi padre intervino rápidamente para detenerla. Loco de rabia, la señora James incluso arañó a mi padre, temiendo que le arañara la cara. Mi padre dio un paso atrás, y Susan fue inmovilizada en el suelo y golpeada por la señora James, incapaz de esquivar. Susan de repente se agarró el estómago. El bebé, mi bebé, un rayo carmesí fluyó de las piernas de Susan al suelo. Temiendo involucrarse en un caso de homicidio involuntario, la señora James se detuvo de inmediato y marcó el 120. Media hora después, Susan fue llevada a una ambulancia. El señor y la señora James, Kevin y mi padre la siguieron ansiosamente. Me senté en el sofá de la sala de estar, observando varias figuras que se dirigían hacia la puerta. Una sonrisa fría se curvó en la comisura de mis labios. Justo en ese momento, una mirada sombría me invadió. Era mi padre. De repente giró la cabeza y captó la sonrisa en mi rostro. Instintivamente reprimí mi sonrisa. Luego me di cuenta rápidamente de que ya no era esa versión tímida e incompetente de mí misma de mi vida pasada que había sido constantemente oprimida por él. Levanté la cabeza y le di una sonrisa atrevida a mi padre. Al ver mi mirada desafiante por primera vez, la ira de mi padre estalló instantáneamente, como si quisiera regresar y ajustar cuentas conmigo. Sin embargo, la ambulancia afuera no pudo esperar más, lo que lo obligó a abordarla e irse. La ambulancia no se había ido por mucho tiempo cuando mi madre regresó, vestida con un atuendo profesional ajustado con el cabello recogido, aunque en sus 40 años con líneas finas en las comisuras de los ojos todavía llevaba un elegante encanto. Solo su cabello ligeramente despeinado delataba la prisa con la que debió haber regresado. Diana, Andy me dijo que algo había sucedido, que estaba pasando. Su tono era enérgico, como correspondía a alguien preocupado por el trabajo, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Qué lástima, no había reconocido esta preocupación en mi vida pasada. En ese entonces, nunca se me pasó por la cabeza si mamá trabajaba tan duro por mí. Simplemente pensé que solo le importaba ganar dinero y no me amaba en absoluto. He sido rebelde desde la infancia, siempre oponiéndome a mi madre. Incluso cuando mamá renunció a la corporación Sue y se divorció de papá, su única condición fue llevarme con ella. Obstinadamente elegí quedarme con mi padre, no dispuesta a admitir la derrota contra Susan. Finalmente mi madre decepcionada se fue sin nada, con las manos completamente vacías y se fue al extranjero. Al pensarlo, no pude evitar sentir un escozor en la nariz. Mamá, me arrojé a sus brazos y la abracé fuerte. Mamá, finalmente has vuelto. En mi vida pasada, yo estaba rara vez cerca de mi madre. Desde mi renacimiento, nos hemos vuelto mucho más cercanas. Sin embargo, en comparación con las madres e hijas comunes, todavía hay cierta distancia entre nosotras. El cuerpo de mi madre se tensó momentáneamente antes de relajarse, dándome palmaditas en la espalda algo incómodas. Diana, ¿algo te molestó? Sí, asentí. Luego le conté lo que había sucedido hoy. Kevin y Susan de hecho se juntaron en secreto, e incluso tienen un hijo ahora.
esto es indignante. Mi madre se enfureció, voy a confrontarlos ahora mismo, hoy, la familia James y la familia del hijo mayor deben darme una explicación, con eso. Mi madre me arrastró fuera de la puerta, me llevó al hospital. Cuando llegamos al hospital, Susan estaba débilmente acostada en la cama del hospital, apenas aferrándose a la vida. Los padres de James, Kevin y mi padre estaban todos en la sala, los otros tres tenían expresiones sombrías, mientras que solo mi padre se preocupaba por Susan. Susan, ¿duele? ¿Tienes hambre? Dile a tu tío si te encuentras mal, hija mía. Susan se acarició la barriga con lágrimas corriendo por su rostro, el tono de mi padre se volvió aún más suave, el bebé está bien, todo lo que necesitas hacer ahora es concentrarte en recuperarte. No te preocupes por nada. Más gracias, tío. Incapaz de escuchar más, mi madre abrió la puerta de la habitación del hospital y se burló con frialdad. Nunca fuiste tan considerado con Diana, cualquiera pensaría que Susan no es tu sobrina, sino tu hija secreta del amor. Mi madre prácticamente dijo lo que pensaba, diciendo todo lo que quería decir, como era de esperar. Mi padre también se enojó, aunque incompetente en su carrera, siempre supera a mi madre cuando se trata de temperamento. Rose, ¿qué tonterías estás diciendo? He visto a mi padre así muchas veces, pero esta vez capté algo en su rostro que nunca antes había notado, culpa. Miré a mi padre, luego a Susan acostada en la cama, una idea audaz comenzó a formarse en mi mente. ¿Estás diciendo que estoy diciendo tonterías? Susan se atrevió a robarle incluso al prometido de Diana, qué descarada puede ser. ¿Y aún la defiendes? ¿Acaso te importamos tu esposa e hija? Susan es joven y no sabe nada mejor, además, no es una forastera, es mi sobrina. Al ver que estaban a punto de estallar en una discusión acalorada, rápidamente agarré la mano de mi madre. Mamá, recobrando el sentido, respiró hondo y reprimió temporalmente su ira hacia mi padre, volviéndose hacia el señor y la señora James. El señor y la señora James, que habían estado observando el drama, se tensaron de repente. Suegros, sobre eso, no me llamen suegros, ya que su hijo no sabe cómo comportarse correctamente. Cancelemos este compromiso. Antes de que el señor y la señora James pudieran responder, mi padre se adelantó apresuradamente. ¡Qué desperdicio cancelar! ¿Por qué no casar a Susan con Kevin en lugar de Diana? De ninguna manera. Los ojos de la señora James se abrieron de par en par al instante. Diana se puso en Universidad de Yale, ¿y qué hay de Susan? Fue a una universidad desconocida y viene del campo. Nuestra familia James jamás aceptaría una nuera así. En mi opinión, que Susan aborte al niño que lleva en el vientre y la envíe de vuelta al campo. Simplemente fingiremos que esto nunca ha sucedido. No podemos dejar que una mujer despreciable arruine la armonía entre nuestras dos familias. ¿De acuerdo, suegros? La madre James miró a mi madre. Mi madre observó el rostro lívido de mi padre, me dio una palmadita tranquilizadora en la mano y luego dijo tranquilamente, puede que no sea mala idea. Al ver que mi madre cedía, la señora James exhaló un gran suspiro de alivio. En ese caso, haré que el médico prepare el procedimiento de aborto de inmediato. Dicho esto, la señora James se giró para hacer los preparativos. Susan, que había estado tumbada débilmente en la cama, luchando por hablar, se bajó de repente y se aferró a la pierna de Kevin. Kevin, ¿cómo pudiste soportar tratarme así? Wow, lloró lastimeramente con el rostro surcado de lágrimas. Lágrimas como flores de pera empapadas por la lluvia. El rostro de Kevin mostró lucha al ver esto. La madre James montó en cólera, miserable niña, no te atrevas a tocar a mi hijo. Mientras hablaba, fue a apartar a Susan. En ese mismo momento, dos figuras entraron corriendo, se atrevieron a intimidar a mi hija, y lucharé contigo hasta la muerte. Los que irrumpieron fueron los padres de Susan, claramente acababan de recibir la noticia y corrieron, al ver que Susan estaba siendo intimidada. Inmediatamente empujaron a la madre de James a un lado y comenzaron a golpearla. El padre de James también se unió a la pelea. Los padres de Susan estaban acostumbrados al trabajo agrícola y tenían una gran fuerza. El padre y la madre de James no eran rival para ellos. Viendo a sus padres ser golpeados y aullando de dolor, Kevin también entró corriendo. Los 6 cayeron al suelo en un lío enredado. No pude evitar reír a carcajadas. Mi risa llamó la atención de mi padre. Caminó hacia mí enojado. Su rostro atronador. Diana, has ido demasiado lejos. Si no fuera por ti, ¿cómo podrían haber llegado las cosas a esto? A mí, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿No es Susan la descarada? Cierra la boca. No, no lo haré. ¿Qué? Podría ser cierto lo que dijo mi madre,
que Susan no es tu sobrina sino tu hija ilegítima. Al caer mis palabras, el rostro de mi padre se puso lívido de rabia. Tonterías, hoy te voy a dar una buena lección. Con eso, mi padre me levantó la mano. Mi madre instintivamente me protegió tras ella. No te atrevas, como no me atrevo, Rose, si te atreves a detenerme, créeme, te golpearé también. Una voz joven, fría y burlona salió de fuera de la habitación del hospital en ese momento. ¡Qué ridículo! Es la primera vez que veo a un padre que no soporta que a su propia hija le vaya bien. Me giré y vi un rostro a la vez extraño y familiar. Los rasgos del joven eran delicados, su perfil afilado, extraordinariamente guapo. La abrasión en el rabillo del ojo y la sangre en el borde de los labios no estropeaban su hermosura, en cambio, añadieron un toque de encanto inquietante. Sus ojos ardían con una ferocidad inconfundible, rebosantes de amenaza. Era Bruce, mi compañero de la escuela secundaria. Después de graduarme de la escuela secundaria, no había vuelto a ver a muchos de mis antiguos compañeros de clase. La razón por la que se sentía familiar era que lo había visto casualmente una vez antes de mi renacimiento. En ese momento, me dirigía a casa del trabajo como de costumbre cuando dos hombres me detuvieron en el camino. Era Bruce quien apareció en su auto de lujo. Solo un simple bocinazo de él asustó a esos dos hombres y los hizo huir. Cuando le agradecí a Bruce, dijo: no es necesario, viejo compañero de clase. Desde lo más profundo de mi memoria, logré desenterrar solo algunos recuerdos fragmentados de Bruce. Aunque agradecido, también me sentí profundamente avergonzado. Un compañero de clase de la escuela secundaria prosperando tan bien, mientras yo, alejando mis pensamientos errantes, volví a mirar la cara frente a mí. No está tan sereno ahora como lo estaba antes de que renaciera, parece mucho más joven, pero sigue siendo guapo. ¿Qué te importa? ¿Quién te crees? ¿Qué eres, entrometiéndose en nuestros asuntos familiares, pequeño mocoso? Hoy le voy a dar una lección a mi propia hija. Burlado por un extraño, mi padre, extremadamente orgulloso, sintió que su dignidad se resbalaba aún más. Se arremangó, estaba a punto de golpearme. Mi madre me protegió frente a ella, pero su bofetada no se detuvo. En realidad tenía la intención de golpear a mi madre también. Me moví para bloquear la bofetada de mi padre, pero una mano se extendió frente a mí, sujetando firmemente su brazo. Era Bruce. Mi padre, furioso, también quería darle una lección a Bruce, pero Bruce bloqueó su mano, dejándolo completamente inmovilizado. Los dos se quedaron uno frente al otro. Bruce parecía relajado, mientras que el rostro de mi padre se puso rojo, remolacha de frustración. Finalmente el personal médico notó la conmoción y corrió a la sala para intervenir. Aprovechando la oportunidad, mi padre retiró la mano y volvió su atención a Susan. Me giré para agradecer a Bruce, solo para encontrar que ya se había alejado. Al final del largo pasillo, su figura parecía frágil. La soledad persistía. Media hora después, con la tranquilidad del personal del hospital, la multitud presente se calmó a regañadientes, excepto mi padre, que fingió preocuparse por Susan mientras que en realidad permanecía distante. Todos los demás tenían rostros surcados de lágrimas, apariencias desaliñadas, luciendo completamente miserables. La familia James mantenía la barbilla en alto, exudando arrogancia. Los padres de Susan, mientras tanto, agachaban la cabeza con ansiosa inquietud. Su mayor sueño había sido que Susan se casara con un rico, pero momentos antes, habían inmovilizado a esa familia adinerada en el suelo y los habían golpeado. El niño en el vientre de Susan debe ser abortado. El padre James rugió furioso. La madre James intervino: prefiero morir antes que dejar que Susan se case con un miembro de nuestra familia. Eso es inaceptable, protestó el padre Smith. Tu Kevin dejó embarazada a nuestra Susan. Si no te haces responsable, haremos una escena en la entrada de tu empresa y dejaremos que cada uno juzgue quién tiene razón. Las palabras del padre Smith oscurecieron las expresiones del padre y la madre James. 200.000. Eso es una vida humana. ¿Crees que 2 millones pueden comprar una vida? Tú, padre James, interrumpió la implacable protesta de la madre Smith. 5000000. Esta vez, antes de que sus palabras hubieran aterrizado por completo, David Smith y Fiona ya estaban asintiendo con entusiasmo. Trato, en la cama del hospital, Susan lloró hasta quedar inconsciente. Es realmente vertiginoso. Desafortunadamente, incluso si se desmayó, no podría escapar de su destino de ser llevada al quirófano. Después de lidiar con la familia de David Smith, los exhaustos padres de James se volvieron hacia mi madre y dijeron: suegros, una vez que Susan pierda al bebé en su vientre, hagamos que Kevin se case con Diana. ¿Qué dices? Los ojos de mi madre parpadearon levemente. Eso depende de cómo se comporte tu Kevin. No te preocupes, si Kevin alguna vez se mete en problemas en el futuro, le romperé las piernas. La madre de James detuvo a James. Kevin asintió distraídamente en señal de acuerdo.
Sus ojos seguían moviéndose hacia la dirección donde Susan había sido empujada, sin hablar mucho con la madre de James. Mi madre me llevó en el coche, mientras conducía. Mi madre me preguntó, ¿qué opinas sobre el arreglo matrimonial con Kevin? No querría a ese cabrón ni aunque fuera el último hombre en la tierra. Solo pensar en Kevin me llenaba de asco hasta el punto de la incomodidad física, tramposo, cobarde, irresponsable. No había una sola cualidad redentora en él. Debo haber sido completamente ciego en mi vida pasada para competir con Susan por un pedazo de basura. Mis palabras aliviaron algo de la preocupación entre las cejas de mi madre. Entonces, ¿qué planeas hacer ahora? Quiero romper el compromiso con Kevin, mientras que prolongar las cosas con Kevin podría lastimarlo a él y a Susan más profundamente. Solo pensar en llevar el título de prometida de Kevin me enferma. Mamá, si Susan se deshace del bebé en su vientre, ¿la familia James no seguiría aferrándose a mí? Compartí mis preocupaciones con mi madre. Ella me dio una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, déjaselo a mamá. Cuando llegamos a casa, mi madre primero llamó a la madre de James. Queridos suegros, ¿ya se ha interrumpido el embarazo de Susan? Todavía no. El médico dijo que deben esperar hasta que despierte para verificar su condición física antes de realizar la cirugía. Esa zorra de Susan claramente está fingiendo su desmayo. Exactamente, ¿qué clase de persona decente seduciría al novio? ¿De su propia hermana? Queridos suegros, no se ablanden en este momento crítico. Kevin es infértil. Una vez que se case con Diana más tarde, pueden tener 8 o 10 hijos. Después de terminar la llamada con la madre de James, mi madre volvió su mirada hacia mí. Antes de que pudiera siquiera expresar mi pregunta, ella ofreció la información. Kevin es hijo único. En ese entonces, sus padres hicieron un esfuerzo considerable para concebirlo. Aparentemente el señor James tenía algunos problemas de fertilidad, por lo que la madre James podría no permitir que Susan se sometiera a una cirugía debido a preocupaciones sobre la continuación de la línea familiar. Mis ojos se iluminaron con comprensión. Mi madre sonrió y me tocó la frente cariñosamente. Niña lista. De esta manera, la familia James no tendrá la cara para molestarnos más, e incluso si Susan logra tener un hijo, los James todavía la mirarán con desprecio. Al escuchar esto, miré a mi madre con admiración en mis ojos. Mamá, eres increíble. Mi madre sonrió y me abrazó acariciando suavemente mi cabeza. Nadie puede intimidar a mi hija. Sintiendo la calidez del abrazo de mi madre, no pude evitar sentir mi nariz hormigueando de emoción. Mi madre había dicho lo mismo en mi vida pasada. ¿Cómo había respondido en ese entonces? Dije, si realmente no quieres que me intimiden, deberías ayudarme a recuperar a Kevin. Pero Diana, Kevin no vale la pena. No me importa si vale la pena o no, simplemente lo amo. Era como una mujer poseída. Mi único deseo era separar a Susan y Kevin. Incapaz de disuadirme, mi madre se tragó su orgullo y fue a suplicar a los padres de James, solo para ser menospreciada por ellos, y porque no lo harían, incluso después de cómo me trató Kevin. Todavía me niego a dejarlo ir, teniendo una hija como yo. ¿No es mi madre menospreciada por los demás? Hannah, ¿qué pasa? Sintiendo mi agitación emocional, mi madre preguntó con preocupación, enterrando mi rostro en el abrazo de mi madre. Murmuré, mamá, creo que papá, él no merece ser mi padre, como si no fuéramos lo suficientemente cercanos antes. Siempre había algo que se interponía entre mi mamá y mi papá. En días normales, mi mamá estaba ocupada con el trabajo mientras mi papá malgastaba su dinero en todas partes, presumiendo. Mirando hacia atrás ahora, su relación había sido problemática durante mucho tiempo, pero por mi bien. Mi mamá siguió persistiendo en quedarse con mi papá, pero ahora lo veo claramente. Un padre que no se preocupa por mí ni me muestra ninguna preocupación es alguien de quien puedo prescindir. Desearía que mi madre propusiera divorciarse de mi padre, pero no lo hizo, simplemente se mantuvo firme. Me abrazó con fuerza y tras un largo rato solté un suspiro, aunque algo decepcionado. Era comprensible. Después de todo, en mi vida anterior, mi madre solicitó el divorcio de mi padre un año después, momento en el que Kevin, Susan y mi padre ya me habían llevado a un colapso mental. Ella había perdido por completo la esperanza en mi padre y quería llevarme lejos, pero ahora, aparte de defender a Susan, mi padre no ha hecho nada verdaderamente imperdonable, aunque quiero desesperadamente liberarme de él antes. Sé que algunas cosas no se pueden apresurar. Por la tarde mi madre salió a preparar el banquete de celebración de mi universidad. Llamé a todos los sirvientes de la villa y ordené que tiraran todas las pertenencias de Susan. Sí, había tolerado a Susan durante un tiempo anteriormente por el bien de mis estudios. De ahora en adelante no le daré a nadie la oportunidad de volver a lastimarme. Después de que todas las pertenencias de Susan fueran tiradas, los sirvientes limpiaron mi habitación a fondo y regresé del ático.
Por la noche mi madre apenas había regresado cuando mi padre llegó a casa. Después, cuando nos vio, su expresión ya no era arrogante sino algo avergonzada. Se acercó a mi madre, le tomó la mano y dijo: en el hospital antes, estaba demasiado enojado, por favor no te enojes conmigo, incluso cuando sabe que ha hecho algo mal. Mi papá nunca se disculpa, ahora definitivamente tiene un motivo oculto. Mi madre retiró la mano, su expresión indiferente, a juzgar por su comportamiento. Susan no abortó al niño. Tener sus pensamientos expuestos tan directamente, mi padre parecía algo avergonzado. Kevin se hizo la prueba, bajo recuento de espermatozoides, podría ser difícil para él tener hijos más adelante, esta era la única opción, y que mi madre miró fijamente a mi padre, frente a la compostura de mi madre. La culpa interna de mi padre se convirtió en ira. Es culpa de Diana por no ser lo suficientemente agradable como para ganarse el afecto de Kevin, ya que Susan ya está embarazada del hijo de Kevin, ¿por qué no debería este matrimonio recaer en Susan? Mi madre también tenía un carácter duro y su rostro se ensombreció de inmediato. Bob Smith, no podría importarme menos este arreglo matrimonial, pero, ¿qué quieres decir exactamente? ¿Cómo te atreves a decir que Diana no es agradable? En tus ojos, ¿es tu sobrina Susan la única que es agradable? No es así. Mi padre golpeó la mesa y se levantó, señalándome: mírala, con esa expresión como si le debiera millones, ¿cómo es eso agradable? A diferencia de Susan. ¿Qué me trae? Te pregunta por mi bienestar e incluso cierra la boca. El pecho de mi madre se agitó de ira, temiendo que pudiera dañar su salud. Rápidamente di un paso adelante para calmarla. Mamá, no te enojes, está bien si papá no me ama. Todavía te tengo. Al ver mi preocupación, mi madre respiró hondo e intentó con fuerza reprimir su rabia, ignorando a Bob Smith, tomó mi mano y me llevó arriba. Arriba, me miró. Tu padre quiso decir algo pero la palabra se le atascó en la garganta. Apreté la mano de mi madre en respuesta. Mamá, en mi corazón, no tengo padre. Desde que era pequeña, mi padre nunca se preocupó por mí, nunca me cuidó, nunca asistió a mis reuniones de padres y maestros, nunca, no se involucró en ninguno de los asuntos grandes o pequeños de mi vida. De hecho, no tenía ni una pizca de afecto por mí, solo asco. Pero con Susan era diferente. Solo a su alrededor actuaba como un padre. A veces incluso pensando en esa sospecha enterrada en lo profundo de mi corazón, apreté los dientes y continué: que Susan es su verdadera hija, y yo solo soy un obstáculo que le robó su lugar. Hannah, sobresaltada por mis palabras, mi madre exclamó: te puedo asegurar, eres la hija de tu padre. En cuanto a Susan, tu padre es egoísta, siempre ha querido exprimirme para mantener a sus dos hermanos. En el fondo, él cree que él y sus dos hermanos son familia real, tratándome como a una extraña. Te pone en la misma posición que yo, por eso te trata. Susan definitivamente no es la hija de tu padre, ten la seguridad. Si tu padre no te aprecia, yo te amaré el doble. Al escuchar esto, asentí y dejé de pensar en el tema. En cambio, pregunté: ¿papá quiere que Susan se case con Kevin? ¿Los padres de James la aceptaron solo porque está embarazada? Si ese fuera el caso, Susan se estaría yendo demasiado fácil. Por supuesto que no, conozco muy bien a los padres de James. Probablemente estén pensando en que Susan dé a luz al niño en secreto, y luego que tú y Kevin lo críen. Le pidieron a tu padre que volviera y te convenciera, pero ¿cómo pudo tu padre soportar que su preciosa sobrina sufriera tal humillación? Así que esta vez regresó queriendo que interviniera, para convencer a los padres de James de que permitieran que Susan se casara con un miembro de su familia. No soy tan tonta. Después de esa discusión con tu padre ahora mismo, probablemente no se atreverá a volver a mencionarlo. Después de escuchar las palabras de mi madre, no pude evitar levantarle el pulgar. Mamá, eres increíble. Por supuesto, dijo mi madre con una mirada orgullosa. Tu banquete de celebración universitaria está programado para 3 días después. Te enviaré la dirección del hotel en WeChat más tarde. En los próximos días, solo concéntrate en invitar a tus compañeros de clase a tu banquete. Déjame todo lo demás a mí. El día del banquete anunciaré públicamente que tu compromiso con Kevin ha sido cancelado. Está bien, mamá. De vuelta en mi habitación, todavía me sentía algo desconcertado. La habilidad de mi madre superó lo que había imaginado, era tan aguda. ¿Podría estar absolutamente segura de que Susan no era la hija de mi padre? ¿Realmente podría haberme equivocado sobre esto? Sacudí la cabeza. Decidí dejar esta pregunta de lado por ahora. Saqué mi teléfono y envié invitaciones para mi banquete de celebración universitaria a algunos amigos cercanos. Cuando llegué al final de mi lista de invitados, pensé en Bruce. Él era mi compañero de clase. Sin embargo, durante la escuela secundaria, solo tenía vagas impresiones de él.
En mi memoria, siempre se sentaba en la última fila del aula, durmiendo o jugando con su teléfono durante la clase, y los profesores no se molestaban en disciplinarlo. A menudo se metía en peleas y sus padres eran constantemente llamados por los profesores. Un estudiante rebelde típico, pero como era guapo, el cajón de su escritorio siempre estaba lleno de cartas de amor, pero nunca las tocaba, a menudo las tiraba a la basura. Mis interacciones con él fueron lamentablemente escasas, pero a lo largo de mi vida, me ayudó 2 veces. Después de luchar con mis pensamientos por un momento, aún así le envié un mensaje a Bruce, ya que no nos conocíamos mucho. Mi tono se mantuvo relativamente educado. Voy a tener un banquete de celebración universitaria en 3 días, ¿estarías libre de venir? Inesperadamente su respuesta llegó rápidamente, solo una simple palabra, claro. Varios amigos cercanos están celebrando sus banquetes de celebración universitaria estos días, independientemente de lo bien que hayan sacado en los exámenes ese día. Mientras estaba bien vestido y listo para salir, mi padre sentado en el sofá me miró fijamente, con los ojos volviéndose severos. Diana, ¿qué pasa? Mi tono era indiferente, frunciendo el ceño con disgusto. Mi padre dijo, tu prima todavía está en el hospital recuperándose. ¿Cómo puedes todavía tener el corazón para salir y divertirte? Así que según tú, mientras tu prima todavía está enferma en cama, ¿cómo puedes tener el tiempo libre para tomarte en casa? Me parece que deberías estar vigilando a su lado en el hospital sin salir ni un segundo. Mi brusca respuesta hizo que la expresión de mi padre se oscureciera. Me quedé despierto toda la noche de ayer y no pude aguantar más hoy. En mi prisa por salir, no podía molestarme en desperdiciar más palabras en él. Cuando llegué a la puerta, la voz de mi padre volvió a llamar, recuerda encontrar tiempo para visitar a tu prima. Sospeché que hacerme visitar a Susan era solo una excusa, lo que él realmente quería era que ella me diera una charla. Fingiendo no oírlo, salí, después de asistir al banquete de celebración universitaria de mi amigo. Hice que el conductor se desviara al hospital en nuestro camino de regreso. Cuando llegué al hospital, Susan estaba sentada en la cama comiendo la fruta que le dieron David Smith y Fiona. Nuestra Susan es realmente notable, parece que se casará con alguien rico tarde o temprano. ¿De qué sirve que Diana sea inteligente? Ni siquiera puede mantener a un hombre cuando te cases con Kevin. Asegúrate de que tu tío te dé una dote generosa. Los 3 ya estaban contando sus pollos antes de que nacieran. Empujé la puerta en el momento justo y entré. Pero la tía James me acaba de llamar y dijo que Kevin nunca se casaría con Susan. Una vez que Susan dé a luz al niño, la enviarán de regreso al campo. Mis palabras causaron cambios dramáticos en las expresiones de todos en la habitación. Diana, dado cómo están las cosas ahora, incluso si te casas con James, Kevin solo obtendrás su cuerpo, no su corazón. En este momento, la suficiencia desapareció por completo del rostro de Fiona, reemplazada por una amarga angustia. Diana ha sido afortunada desde la infancia, sin carecer de nada. Susan es diferente, ella podrías no competir con ella por Kevin. Mientras Fiona hablaba, el rostro de Susan ya estaba lleno de lágrimas. Hannah, por ser tu hermana, no puedes dejarme ir. La actitud de David Smith se mantuvo inflexible. Diana, incluso si te niegas a romper el compromiso con Kevin, tu padre encontrará una manera de hacer que Susan se case con él. Si no lo dejas ir ahora, la única que será humillada al final serás tú. El trío actuó como un coro bien ensayado, alternando entre la persuasión suave y la coerción dura. Si fuera la amable y débil de voluntad de mi vida pasada, probablemente me habría culpado hace mucho tiempo, pero ¿qué quieres decir con déjanos ir? Es Susan quien sedujo descaradamente a mi prometido y se embarazó de su hijo. Debo haber tenido la peor suerte en 8 vidas. Para involucrarse con personas como tú, escucha bien, Susan, no importa qué trucos hagas, no cancelaré mi compromiso con Kevin. Sigue adelante y ten ese bebé. Eventualmente tu hijo me llamará mamá, mientras que tú siempre estarás escondida en las sombras. Como mucho tu hijo podría llamarte tía. Al escuchar esto, todos en la habitación se quedaron sin palabras de ira. Van, la tía de entrega de comida que acababa de entrar, dejó caer accidentalmente un tazón en ese momento. Lo siento, mis manos son torpes. Ella torpemente recogió los pedazos de cerámica rotos del suelo, cortándose accidentalmente la mano en el proceso. Incapaz de quedarse parada y mirar, di un paso adelante. Déjame manejar esto. Me agaché y la ayudé a recoger los fragmentos rotos. Después de recogerlos todos, me puse de pie y me preparé para tirarlos a la basura. Mi mirada cayó inadvertidamente sobre la cara de la señora de la cafetería, y una vez allí, no pude apartar la mirada. Se parece a ella, igual que Susan.
La sospecha que había reprimido antes resurgió una vez más al notar que la miraba a la cara. La señora de la cafetería rápidamente bajó la cabeza y me dijo, gracias, está bien. Le di una palmadita en el hombro para tranquilizarla, apartando accidentalmente un mechón de cabello de su cabeza justo cuando salí por la puerta de la sala. Vi a Kevin. Su expresión rebosaba emoción. Diana, esto es maravilloso. ¿No te importa que Susan entierre a mi hijo e incluso estás dispuesta a ser la verdadera madre del niño? No te preocupes, te trataré bien de ahora en adelante, dijo. Mirándome con profundo afecto en sus ojos, parece que escuchó lo que acabo de decir en la habitación del hospital. Estoy a punto de vomitar. Qué ciego fui en mi vida pasada para sentirme resentido cuando Susan me robó tanta basura. ¿Qué pasa con Susan entonces? Levanté la voz. Deliberadamente solo dale algo de dinero después de que dé a luz, dijo Kevin con total indiferencia. Dentro de la habitación, otra ola de exclamaciones estalló tras las palabras de Kevin. Susan se desmayó de nuevo. En cuanto a si realmente se desmayó o fingió desmayarse, me da igual. Miré a Kevin con una cara inexpresiva. Lo que dije antes fue solo para provocar a Susan. Desde el momento en que te enrollaste con Susan, no hemos tenido nada que ver el uno con el otro. Será mejor que se lo digas a tus padres cuando regreses, no sea que sigan diciéndole a todos que soy su futura nuera. Francamente, estar asociada con gente como tú es bastante vergonzoso. Después de decir esto, me di la vuelta y me fui sin esperar la reacción de Kevin. El día antes del banquete de celebración de la universidad, volví a casa con mi madre después de seleccionar los vestidos. Encontramos a Susan y sus padres en nuestra casa. La familia de 3 estaba descansando en nuestro sofá, viendo la televisión. Mientras rompía semillas de melón, el suelo de la villa estaba lleno de cáscaras de semillas de melón y té derramado, completamente caótico. ¿Qué te trae por aquí? Los miré fijamente. David Smith se inclinó aún más hacia atrás. En el sofá. ¿Qué clase de conversación es esa? Diana, somos familia. Susan acaba de recibir el alta del hospital. Es un inconveniente retrasarse. Si no es aquí, ¿dónde más nos quedaríamos? En ese momento un sirviente bajó las escaleras con equipaje. Lo miré más de cerca. En realidad eran mis pertenencias de mi habitación. Notando mi mirada, Susan habló con una expresión inocente. Diana, mi tío dijo que necesito un buen ambiente para recuperarme, así que me temo que tendrás que quedarte en el ático o en la habitación de invitados. Bueno, en realidad se apoderó de mi habitación otra vez sin siquiera decirme. Estaba hirviendo de rabia, justo cuando estaba a punto de hablar. Mi madre me interrumpió. Seguridad, echen a esta familia de 3. ¿Cómo se atreven? ¿Tienen alguna idea de quién soy? Soy el hermano mayor del dueño masculino de su villa. Si se atreven a ponernos la mano encima, haré que los despidan a todos. David Smith rugió furioso, pero los guardias de seguridad los ignoraron por completo. Después de todo, esta villa era parte del regalo de dote de mis abuelos maternos a mi madre. Los 3 que habían sido expulsados se sentaron maldiciendo y refunfuñando en la entrada de la villa de mi familia. Hablé tranquilamente. Sigue haciendo ruido y llamaré a la policía. Mientras hablaba, saqué mi teléfono, presioné 911, los 3 se quedaron en silencio de inmediato, se levantaron del suelo y se fueron con sus escasas pertenencias. Susan, llamé a Susan en ese momento. ¿Qué más quieres? Susan ya no podía seguir fingiendo ahora, agarrándose el estómago, me miró con ojos llenos de cautela y odio. No te atrevas a tocar a mi hijo. Ja, me burlé. Solo confiar en un niño no te hará casarte con la familia James. Lo que nuestra familia valora más es la cara. Solo asegurándote de que todos sepan que estás embarazada del hijo de Kevin, la familia James posiblemente te dejará entrar a su casa abiertamente porque serías tan amable. Susan parecía genuinamente conmovida. Después de todo no era completamente estúpida. Pronto pensó. Dilo, Diana, ¿lo haces a propósito? ¿Quieres que la familia James se arruine junto con nosotros? Sí, lo hice a propósito. Te di la oportunidad, tómala o déjala. No mucho después de que la familia de David Smith se fuera, mi padre llegó a casa. En la sala, él y mi madre tuvieron la pelea más grande que jamás habían tenido por mi culpa, por Susan. Su discusión comenzó con Susan seduciendo a Kevin, luego escaló mucho más allá de eso. Mi padre sintió que durante todos estos años, mi madre siempre lo había menospreciado porque ganaba dinero, haciéndolo sentir completamente humillado. En cuanto a mi madre, aparte de creer que me habían hecho daño, su mayor resentimiento fueron los años de negligencia emocional de mi padre. Incluso mi madre, típicamente elegante y serena, no pudo contener su colapso emocional en este punto. Bob Smith, eres un cobarde inútil y francamente chauvinista. Si no proteges a tu propia esposa e hijo, eres desalmado y ciego. Rose, estás pidiendo la muerte. Mi padre
Levantó la mano a punto de golpear a mi madre, por supuesto, su bofetada nunca aterrizó en ella, en el aire, fue interceptada por guardias de seguridad, golpeó a Bob Smith hasta la muerte. Cuanto más fuerte lo golpeas, mayor es la bonificación. A continuación, la sala de estar se llenó con los gritos de agonía de Bob Smith. He querido hacer esto durante mucho tiempo, incluso si solo terminé asistiendo a una escuela vocacional en mi vida anterior, no era imposible ganarse la vida decentemente a través del trabajo duro. Son Bob Smith, Susan y Kevin, no importa qué trabajo encuentre, usarán su poder para sabotearlo. En mi miserable vida pasada, aunque fui en parte culpable de ser ciego a la realidad, nunca hice nada realmente malvado de principio a fin. Fueron estos villanos quienes siguieron empujándome al borde. Desde el momento en que renací, quise golpear a Bob Smith hasta la muerte, pero cuando realmente lo hice, no me sentí satisfecho en absoluto. Por mi madre, el rostro de mi madre estaba lleno de dolor. Mamá, di un paso adelante y tomé la mano de mi madre, gritando con cautela, «Mamá, ¿está bien?». Mi madre me forzó una leve sonrisa, solo cuando Bob Smith fue golpeado hasta el punto de perder la voz. Mi madre les dijo a los guardias de seguridad, «Paren». Todavía me sentía un poco reacio a dejar que Bob Smith se fuera tan fácilmente. Mi madre me dio una palmadita en la mano para tranquilizarme. Mañana es el banquete de celebración de la universidad. No sería bueno dejar que las cosas se intensificaran, y así, no dije nada más. Bob Smith fue enviado al hospital, con mi madre organizando especialmente guardias en la entrada de su sala. Por la noche, la habitación de mi madre siempre permanecía iluminada. Incapaz de quitarme mi preocupación, caminé hacia ella y la vi adentro, reuniendo todas las fotos que se había tomado con mi padre. Se detuvo para recordar, luego las rompió en pedazos. Entonces me di cuenta, solo había visto los defectos de mi padre, ciego a todo lo que él y mi madre habían compartido. Notándome, mi madre me hizo señas para que me acercara. Me acerqué y me acurruqué en el abrazo de mi madre. La voz de mi madre llegó desde arriba de mi cabeza. En ese entonces, cuando quise casarme con tu padre, tus abuelos no estuvieron de acuerdo, dijeron que tu padre venía de un entorno malo y no era particularmente capaz. Me dejé llevar por completo por sus dulces palabras y estaba decidida a casarme con él. Viendo cómo resultaron las cosas, parece que realmente tomé la decisión equivocada. Mamá, todos tomamos decisiones equivocadas en la vida a veces, lo que importa es darnos cuenta de nuestros errores a tiempo. Además, levanté la cabeza para mirarla. Además, sí. No hubieras estado con papá, tal vez no habrías tenido una hija tan inteligente y encantadora como yo. Mis palabras en broma trajeron con éxito una sonrisa al rostro de mi madre. Me miró y preguntó con seriedad, «Diana, si tu papá y yo nos divorciáramos, ¿podrías aceptarlo?» «Podría». «Entonces elegirías quedarte conmigo». «Sí, esta vez», respondí sin dudarlo. Tal vez mi respuesta le dio fuerza a mi madre, mientras la confianza volvía a su rostro. «Después de tu banquete de celebración universitaria mañana, le pediré el divorcio». «Está bien», me sostuve madre y dormí con ella. Solo cuando su respiración se estabilizó me levanté, busqué uno de los cabellos cortos de mi padre en la almohada, luego lo tomé y salí del dormitorio. Temprano a la mañana siguiente encontré una excusa para salir primero y fui al hospital a recoger el cabello de Susan. Luego envié muestras de cabello de Susan y mi papá, así como muestras de cabello de Susan y esa tía repartidora de comidas para pruebas de paternidad. Después de regresar a casa, mi madre y yo partimos juntas hacia el hotel. Al mediodía, los invitados comenzaron a llegar uno tras otro. Mi padre originalmente se estaba recuperando en el hospital, pero se levantó obstinadamente para asistir al banquete de celebración de mi universidad. Había estado algo preocupado de que pudiera causar una escena en el banquete, pero mi madre me aseguró que mi padre era extremadamente vanidoso por naturaleza, lo que finalmente me tranquilizó, tal como mi madre predijo. Mi padre, quien por lo general no se molestaba en mirarme, ahora era todo sonrisas. Su sonrisa era tan amplia que ni siquiera las vendas que le rodeaban la cara podían contenerla. «Viejo Smith, tu hija realmente ha logrado algo por sí misma». «Eso depende de mí». Alguien, al ver su lamentable estado, preguntó con preocupación, «¿Qué te pasó? ¿Cómo te lastimaste así?». La oscuridad brilló en sus ojos profundos, pero la sonrisa de mi padre permaneció tan brillante como siempre. Estaba tan feliz de que mi hija entrara en Yale. Bebí demasiado y terminé así. Al escuchar esto, mi madre y yo intercambiamos miradas, apenas reprimiendo nuestras risas. Tengo que admitir que es bastante bueno para inventarse excusas. Este talento para decir tonterías con los ojos bien abiertos realmente encontró su aplicación perfecta. Ola tras ola de invitados entraron, hasta que finalmente, bajo la ansiosa anticipación de mi madre, llegaron mis abuelos maternos. En ese entonces, mis abuelos maternos
Estaban enojados porque mi madre insistió obstinadamente en casarse con mi padre. A lo largo de los años, aunque yo en secreto ayudé a mi mamá en su carrera, casi no ha habido interacción visible entre nosotros. Cada vez que mi mamá volvía a visitarlos, ponían caras severas. Solo cuando me miraban la pareja de ancianos mostraba felicidad, pero en el fondo sabía que me estaban usando como excusa para preocuparse por mi mamá. Su amor por mí era simplemente ámame, ama a mi perro, papá, mamá. Finalmente estás aquí. Mi madre respiró aliviada. Mis abuelos parecían presumidos. Si no fuera por asegurarse de que a la fiesta de graduación de Diana no le faltara nada, no habríamos venido. Sí, déjame llevarte adentro. Mi madre fue a apoyar a mis abuelos. Todos mis compañeros de clase habían llegado, junto con la familia James y toda la familia de Susan, mientras se acercaba el mediodía y casi todos los invitados se habían reunido. Todavía no había visto a Bruce. Solo entonces me di cuenta de lo presuntuosa que había sido. No sabía nada sobre el rendimiento académico de Bruce o en qué universidad había sido admitido. Sin embargo, había ido adelante y lo invité tan precipitadamente justo cuando estaba pensando. Una voz familiar vino de repente desde arriba. Disculpe, ¿dónde debería sentarme? Miré hacia arriba y me encontré con los hermosos ojos de Bruce. Te llevaré allí. Mientras hablaba, una sonrisa involuntariamente floreció en mi rostro. Llevé a Bruce a la mesa donde estaban sentados nuestros compañeros de la escuela secundaria. Al ver a Bruce, las chicas que habían estado charlando alegremente se sonrojaron de inmediato y se quedaron en silencio. Hannah, eres increíble. En realidad conseguiste que el galán del campus que nunca se acerca a nadie viniera. Al escuchar esto, solo sonreí sin decir nada. El grupo Smith no era pequeño y la mayoría de los asistentes a mi banquete de celebración universitaria eran socios comerciales. Seguí a mis padres mientras brindaban por todos en las mesas. Cuando llegó a la mesa donde estaba sentada la familia James, alguien expresó su confusión. ¿Por qué están sentados los suegros con nosotros? Mi madre sonrió y explicó, bueno, el compromiso de Diana y Kevin se ha cancelado. Su compromiso fue solo una broma casual hecha hace años, nada serio. Todos los presentes fueron lo suficientemente agudos como para leer entre líneas, así que nadie presionó más. Al contrario, fueron los padres de James los que no estaban contentos, pero se contuvieron y no expresaron sus opiniones. Mi madre quería salvar algo de la cara para la familia James, pero yo no. ¿Cómo se puede esperar un final digno después de hacer cosas tan indignas? ¿Qué clase de mundo sería ese? Miré a Susan, que se agarraba el estómago con una expresión conflictiva, como si luchara sobre si revelar en ese momento que estaba embarazada del hijo de Kevin. Con decisión, caminé hacia Kevin, que estaba parado no muy lejos de ella, a mitad de camino. De repente mi pie se enganchó en algo, haciéndome caer hacia adelante, y justo delante de mí estaba Susan. Justo cuando estaba a punto de chocar con Susan, una fuerza repentina tiró de mi cintura. Era Bruce. Había enganchado su brazo alrededor de mi cintura. Gracias, le dije mientras me estabilicé en sus brazos. Susan, todavía conmocionada por el susto, explotó de ira. Se agarró el estómago mientras se levantaba de la silla, señalándome acusadoramente. Diana, hiciste esto a propósito. Simplemente no puedes soportar que esté embarazada de Kevin y quisiera aprovechar esta oportunidad para deshacerme de mi bebé. Las palabras de Susan causaron un alboroto en la sala. La multitud lo entendió al instante. La razón por la que rompí mi compromiso con James Kevin fue porque había estado con mi prima, incluso dejándola embarazada. Todos los presentes tenían su dignidad, y muchos lanzaron miradas de desdén a la familia James. El señor y la señora James se preocupaban más por salvar las apariencias. La señora James lo negó de inmediato. Susan, ¿qué tonterías estás diciendo? Nuestro Kevin no es alguien a quien puedas seducir cuando quieras. En este punto, Susan decidió que no tenía nada más que perder. Tía, en el fondo sabes si el niño en mi vientre es de Kevin o no. Si realmente te niegas a reconocerlo, siempre podemos hacer una prueba de paternidad después de que nazca el bebé. Nacido, puta desvergonzada, te haré pedazos la boca. Viendo a la familia James y a la familia de David Smith a punto de volver a las manos, mi madre directamente hizo que seguridad echara a ambas familias. La escena se quedó en silencio una vez más. Las miradas de la multitud hacia mí ahora estaban teñidas de simpatía, excepto, por supuesto, por mi padre entre ellos. Su rostro estaba lívido, sus ojos parecían como si pudieran devorarme entera. El banquete de celebración de la universidad acababa de terminar cuando mi padre estalló en el momento en que llegamos a casa. ¿Cómo pueden madre e hija ser tan crueles? Susan ya es lo suficientemente lamentable, embarazada del hijo de Kevin pero aún no aceptada por la familia James. Debes llevarla a la muerte, pero ¿no se merece este castigo? Diana, no creas que no te daré una lección. Mi padre caminó hacia mí con grandes pasos.
los guardias de seguridad bloquearon mi camino, me rodeaba con fuerza. Si no quieres acabar hospitalizado otra vez por una paliza, adelante, inténtalo. Sabía que no servías para nada, tú, basta. Mi madre no pudo soportarlo más y cortó las palabras de mi padre. Bob Smith, divorciémonos. Divorcio, Rose, ¿estás bromeando? La voz de mi padre estaba llena de sorpresa y desdén, claramente en su mente no importaba cómo nos tratara a mi madre y a mí, ella nunca se divorciaría de él. Sí, divorcio, declaró mi madre con firmeza. Después de tomarse un momento para procesar esto, mi padre se burló con frialdad. Bien, divorciémonos entonces. Dividiremos los bienes 50-50, ¿por qué deberíamos dividirlos 50-50? ¿Qué has aportado a esta familia además de comer, beber y divertirte? Protesté. Mi madre, sin embargo, dijo: bien, haré que el abogado redacte el acuerdo más tarde. Luego se resolvió, después de que mi padre subiera las escaleras. Mi madre se volvió hacia mí y me tranquilizó: Diana, ya que hemos decidido divorciarnos, cortando el nudo, lo que más importa es la rapidez, se puede volver a ganar dinero. Además, después de todo sigue siendo tu padre, darle algo de dinero no es gran cosa. Mi madre tenía razón, así que guardé silencio por el momento. Viendo que mi madre estaba bien, le dije que iba a salir a encontrarme con compañeros de clase. En realidad, fui al hospital. Con suerte, mi suposición estaba equivocada. Si era así, para ahorrarle demasiado dolor a mi madre, podría dejar que Bob Smith tenga una parte de la herencia. En el hospital, obtuve sin problemas los resultados de la prueba de paternidad. Cuando abrí el informe y vi el resultado, estaba tan furiosa que apenas podía respirar. Adiviné bien, Susan realmente es la hija de Bob Smith y esa tía repartidora de comida. Inmediatamente llevé los resultados de la tasación para mostrárselos a mi madre, que había estado de duelo por su matrimonio de décadas. Se consumió instantáneamente por la rabia al descubrir que el hijo que mi padre había engendrado a través de una aventura era en realidad 3 años mayor que yo. Fiel a su carácter, incluso enfadada, no dejó que la rabia nublara su juicio. Llamó a mí abuelos maternos. Cuéntenles esto. Mis abuelos maternos vinieron con mis 3 tíos. Mi padre, que estaba tomando una siesta por la tarde, fue sacado a rastras de la cama y golpeado severamente por mis 3 tíos. Ya herido, fue golpeado hasta casi matarlo. Entonces mi tío mayor puso un acuerdo de divorcio frente a él y le dijo que lo firmara. Cuando mi padre vio que decía que se iría sin nada, se negó rotundamente a firmar. Mi tío mayor se burló: Bob Smith, piénsalo bien, si no firmas te denunciaré por bigamia mañana y haré que te metan en la cárcel. No solo eso, sino que de ahora en adelante, cada vez que vea a alguien de tu familia Sue, los golpearé. Ninguno de ustedes tendrá la oportunidad de levantarse en esta vida. Solo entonces mi padre, al darse cuenta de que el romance de Susan había sido expuesto, firmó su nombre con una derrota cenicienta. En ese momento, mis padres se divorciaron oficialmente. De ahora en adelante, ya no sería mi padre. Bob Smith fue expulsado de la villa como basura. Estoy tan furioso. Si no fuera por el bien de Diana, me aseguraría de que terminara en la cárcel. Los tíos estaban hirviendo de ira. Mi madre dejó de lado su propio dolor para consolar a mis abuelos y tíos. Al final, mis abuelos y tíos no pudieron soportar vernos sufrir a mi madre y a mí, insistiendo en que nos quedáramos con ellos por un tiempo. En la casa de mi abuelo, sentí una calidez sin precedentes, tan cálida que nunca quise irme. Mi madre también pensó que la villa era desafortunada y la vendió por debajo del precio de mercado. Sin dudarlo, con más de un mes para que comenzara la Universidad de Yale, mi madre me preguntó: ¿cuáles son tus planes ahora, mamá? Quiero hacer prácticas en la empresa. Después de lidiar con la basura, ganar dinero es lo que realmente importa. Necesito aprender a administrar la empresa pronto para poder hacerme cargo del negocio familiar. Al escuchar mi respuesta, mi madre sonrió. Perfecto, eso es exactamente lo que tenía en mente. Mi madre me llevó a comprar varios conjuntos de atuendos profesionales, vestido con ropa de negocios con mi cabello largo atado. El reflejo en el espejo mostraba una yo segura y asertiva, ya no la persona tímida de mi vida pasada. Al día siguiente fui a la empresa con mi madre. Presencié con mis propios ojos cómo mi madre daba órdenes al Departamento de Recursos Humanos para despedir a todos los que Bob Smith había colocado anteriormente en la empresa. Pronto el teléfono de mi madre en la oficina del director ejecutivo se inundó de llamadas. Cuñada, después de todo somos familia. Las despreciables acciones de Bob Smith no tienen nada que ver conmigo. Hermana, ya corté lazos con Bob Smith. Los trabajos son difíciles de conseguir en estos días. ¿Podrías prescindir de mí por los viejos tiempos? Frente a las ganancias, la orgullosa hermandad de Bob Smith demostró ser frágil. No queriendo perder el tiempo, mi madre simplemente bloqueó a todas estas personas. Mi madre me entregó a un colega senior de la empresa, y tenía mucho que aprender cada día.
En medio de esta apretada agenda, cada asunto relacionado con la familia James y la familia de David Smith todavía llegaba a mis oídos, no es que quiera oír hablar de ello. Eso sí, los escándalos de la familia James han sido demasiado numerosos últimamente, volviéndose de conocimiento común en todo nuestro círculo social. Después de que Susan anunciara públicamente en mi banquete de celebración universitaria que estaba embarazada del hijo de Kevin, sus padres, que se sintieron completamente humillados por Susan, le ordenaron a Kevin que cortara todo contacto con ella. Ya fuera por el profundo afecto de Kevin o por los astutos métodos de Susan, de hecho continuó viendo a Susan a espaldas de sus padres. Cuando la madre de James descubrió esto accidentalmente, estaba tan furiosa que terminó hospitalizada en James Group. Su vergonzosa conducta arruinó varios proyectos cooperativos importantes, lo que resultó en pérdidas devastadoras. Viendo cómo el precio de las acciones de la empresa se desplomaba día tras día, el viejo James estaba al borde de la desesperación, pero eso no fue todo, como resultó. Susan no tenía ni idea de que era una hija ilegítima que no podía ser reconocida públicamente. Al enterarse de que la tía que repartía la comida era su propia madre, maldijo furiosamente a Bob Smith y a su madre biológica por ser desvergonzadas. En su rabia, directamente abortó al niño en su vientre. Sin el niño, Susan perdió toda posibilidad de casarse con un miembro de la familia James. Su estatus dentro de la familia Smith se desplomó drásticamente. Dejó de ser Sundra y comenzó a persuadir a Bob Smith de nuevo. Después de todo, Bob Smith tenía dinero en sus manos. En ese entonces la razón por la que Bob Smith firmó los papeles del divorcio con mi madre tan fácilmente fue, en primer lugar, porque temía ir a prisión y tenía miedo de mis tíos, y en segundo lugar porque tenía ahorros privados sustanciales. Pero ¿cómo podría alguien acostumbrado al lujo soportar ver cómo sus ahorros menguaban gradualmente? Bajo el engaño de Sam Smith, Bob Smith se volvió adicto al juego. En solo un mes, perdió millones sin dejar rastro. Despojado de su riqueza, Bob Smith ya no pudo congraciarse con la familia Sioux y fue expulsado de su hogar. Según antiguos vecinos de la villa, el desaliñado y desamparado Bob Smith vino a buscarnos a mí y a mi madre allí. Desafortunadamente, la villa había cambiado de manos hacía mucho tiempo y no encontró a nadie. Al escuchar una vez más a otros discutir las lamentables circunstancias de esas personas, me di cuenta de que mi corazón permaneció en gran parte impasible. Hemos pertenecido durante mucho tiempo a mundos diferentes, ya sea que su futuro traiga fortuna o desgracia. Me esforzaré por ser cada vez mejor. El día de la inauguración de la Universidad de Yale, en la puerta de la escuela, Kevin me detuvo. Hannah, he cortado completamente los lazos con Susan, crecimos juntos desde la infancia, novios de la infancia, ¿puedes perdonarme solo por esta vez? Lo ridículo fue que realmente vi afecto genuino en los ojos de Kevin. Algunas personas son así, no aprecian lo que viene fácilmente pero codician lo que no pueden tener. Lo siento, no hay perdón. Mirar a Kevin por un segundo más se siente como desperdiciar mi vida. Pasé directamente junto a Kevin y entré en los terrenos de la escuela. Una figura familiar apareció a la vista, era Bruce, también sostenía una carta de admisión en su como si me estuviera esperando. Al verme, se acercó y me extendió una invitación. Quería registrarnos juntos. Bien, asentí y caminé junto a Bruce. Olvídate del pasado y no temas al futuro. Con el tiempo me convertiré en la persona que aspiro a ser. Después de leer la historia anterior, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Espero tu opinión. Si te gustó, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima. Susan perdió toda posibilidad de casarse con un miembro de la familia James, su estatus dentro de la familia Smith se desplomó drásticamente, dejó de ser Sundra y comenzó a persuadir a Bob Smith de nuevo. Después de todo, Bob Sm.